Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Estamos aquí para un nuevo programa de Brillamos Juntos en el Arte del Coaching. El día de hoy vamos a estar invitando a Paola Gallardo, una coach que se formó con nosotros en el ACP Avanzado y que hoy día tiene su propia oferta para el liderazgo femenino. Así que acompáñenme a invitar, ¿cierto?, a Paola a que se nos sume a esta conversación. En este momento vamos a estar aquí, ya les apenas aparezca por aquí, ya la vamos a saludar. Bien, acá está. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Muy bien, ¿y tú, Paola, querida? ¿Cómo Bien, estás tanto tiempo? súper bien, muy bien. Qué bueno, me alegra. Bueno, primero que todo, Paola, darte las gracias por esta conversación, por hacerte el espacio para conversar con nosotros un minutito. Y bueno, contarle a la gente que tú te formaste como coach, luego hiciste el programa ACP Avanzado en Newfield Network, y luego de ahí empezaste a generar distintas ofertas. Tienes una consultora, Advanced Consultores, y tienes un programa, ¿cierto? El programa de liderazgo femenino, desarrollando el poder que hay en ti, despertando el poder que hay en ti, ¿no? Ujú. Así es, Bien, así es. y vamos a conversar un poquito de este programa que tienes tú y también de tu trayectoria, cómo es que llegaste a convertirte en coach, porque como tú sabes, la gente acá nos mira y dice, oye, ¿cómo esta persona hizo esta trayectoria? ¿Cómo llegó acá? Sí, Entonces cuéntanos, eh, ¿cómo fue que te formaste como coach y cómo fue que decidiste también venir a formarte con nosotros en el avanzado? mira, la verdad que hace muchísimos años he estado vinculada al mundo del coaching Ujú. y siempre Newfield fue como mi allá, ese lugar donde yo quería llegar. Por diversas razones me certifiqué como coach en otra escuela. Pero siempre tuve en mi mente llegar a Newfield porque eh, el coaching transformó mi vida desde hace 20 años, más de 20 años te diría. Yo fue la primera vez que escuché el mundo del coaching. Ujú. Me acuerdo haber escuchado en una charla a Fernando González, y eso transformó la mirada que yo tenía de la vida. Y fíjate que cuando me certifiqué como coach, que fue en una escuela que quiero mucho, sentí siempre que me faltaba esa parte ontológica de transformación profunda, porque en lo conceptual yo te puedo decir, o tú me puedes decir a mí, mira, yo entiendo que esto no funciona en mi vida, pero lo sigo haciendo. Entonces ahí sentí yo que lo ontológico a mí me dio esa mirada de cómo explorar desde dónde viene ese comportamiento, qué me regala ese comportamiento y qué me quita o en qué me limita ese comportamiento. Entonces eso hizo que mi cabeza explotara. Y yo dije, yo seré coach ontológico avanzado. Y a mí me parece, esto es mi mirada, me parece que los coaches debiesen pasar por el avanzado, porque lo que yo en términos concretos desarrollé muchísimo y pongo en mi programa y en los acompañamientos a líderes que hago en las organizaciones, me parece que la distinción de la escucha se desarrolla muchísimo en el avanzado, con distintos niveles de escucha y distintas escuchas, pero el escuchar y el escucharme desde un lugar muy profundo transformó mi vida. Y en el avanzado yo dije, esto yo quiero que también otras personas lo vivan desde otros ámbitos, desde otros lugares, quizás no necesariamente queriendo ser coaches también, sino que con inquietudes donde a veces no podemos definir exactamente
por qué tenemos los resultados que tenemos y cómo poder Claro. transformarlos desde mí, no desde transformar a un otro o cambiar las condiciones. Las condiciones son las que son, pero desde mí, desde tener compasión por quién estoy siendo. Eso a mí me parece extraordinario, de verdad. Y eso lo implementamos en este programa de Descubre el poder que habita en ti, porque siento que el poder de la mujer en este caso y del ser humano en general es un poder muy, tenemos muy poco conocimiento de ese poder. Y Claro. como que a veces lo miramos como que no fueran tus resultados positivos y no tan positivos, pero como que si tuviese que ver con algo de afuera, como la suerte, por ejemplo, cómo se me dieron las cosas, por ejemplo, como que si tú no tuvieras un poder generativo en crear ese futuro que te importa. Y Paola, antes de hablar un poquito más del programa, irnos para allá, cuéntame, porque también hay gente que a lo mejor está pensando hacer lo que tú hiciste, que es, yo me formé en una escuela X y, y después voy a formarme en Newfield Network y la gente a lo mejor pensará, no me van a aceptar o me va a costar mucho. ¿Cómo fue en tu caso En mi, ese cambio de agua? en mi caso, es que yo siempre tuve claro que quería ser coach ontológico. Lo que pasa es que por un tema de timing me certifiqué en otra escuela, en una escuela incluso gringa. Ujú. Pero yo siempre tuve claro que la ontología era lo mío, digamos. Era algo que me alucinaba muchísimo. Y sí, primero tuve la convicción de querer, porque me hicieron hartas entrevistas a ustedes. Tuve varias contigo y tuve que yo enrolarlos en mi visión para que me dijeran, sí, estás preparada. Pero, o sea, claro, hice un camino de entrevistarme con distintas personas y yo entiendo que así sea, porque es importante, la labor del coach es tremendamente relevante. Es un tema que yo lo tomo con la seriedad que implica. Entonces, me parece que sí, que claro, hice varias entrevistas y hasta que se dieron cuenta que sí, que tenía una mirada y una sed de aprendizaje, de nuevos aprendizajes y una mente de aprendiz, de ir mirando, ampliando, creciendo. Entonces, y fíjate que en lo personal, desde mi mirada, siento que el ser coach ontológico avanzado me dio ¿cómo decirlo? Un peso. No sé si se logra entender, pero un peso respecto al coaching que yo venía haciendo. Yo hago, por año hice mucho coaching orientado a la acción, que no lo dejo. Lo que pasa es que me parece que la combinación acción más ontología a mí me parece extraordinaria. O, si lo decimos de otra manera, me doy cuenta, veo de dónde viene mi patrón y cómo lo gestiono, cómo lo pongo afuera, cómo lo empiezo a practicar de una manera distinta para tener un resultado distinto. Porque solo darme cuenta, a mí me parece que no es suficiente. Es como hago una práctica distinta, cómo lo pongo ahí para que vaya obteniendo nuevos resultados. Entonces, la ontología en lo personal a mí me acercó al mundo del silencio, por ejemplo, algo que no estaba en mi radar. De Mira, hecho, qué interesante. de hecho tenía muchos juicios, y juicios muy negativos respecto al silencio, mío y de otros. Y fíjate que cuando descubrí que el silencio era una fuente de poder en mí y que si era una fuente de poder en mí, también podía ser una fuente de poder en otro, la hice un aliado mío. Y
me permitió, un camino de harto descubrimiento, por lo que veo en el ACP, como de cosas nuevas. Y en lo personal, a ti, en el avanzado, ¿qué te ocurrió a ti como persona, ¿no? Más allá de tu ser coach? como ser humano, lo que pasa es que el tema del silencio es transversal al ser coach, es a mi vida, porque el escucharme me permitió mirar cómo estaba configurando mis relaciones, cómo estaba legitimando no a las personas de mi vida, de mi entorno, de mi comunidad, a todo, en el ámbito laboral, personal, familiar, y, y me di cuenta que el legitimar es un camino, no una meta, porque todo el tiempo estoy en ese camino y en ese aprendizaje de legitimar a un otro en su diferencia. Fue tan Y poderoso, misma también, a veces uno no se escucha mucho. exacto, y en el ACP pude entender por qué no quería escucharme. Mm. Y eso es profundo y súper poderoso, porque lloré como 3 días, lloré profundamente y me di cuenta que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Ya no quería ser como un otro, sino que elegí y decidí ser yo, ser Paola Gallardo coach y legitimar lo que yo soy capaz de entregar, lo que yo puedo entregar. Ya no con el fantasma de cuando yo sea como un otro, como una otra que tiene tantos títulos, tantos años, o que es más seca o más seco. Dejé eso de lado. Estamos hablando como el juicio de la insuficiencia que nos ataca a todos. Todos Total, tenemos esa cosa de suficiente para lo que fuera, como lo que tú nos estás contando. exacto. Y eso te diría que caló profundo mi alma, porque eso fue como una fuerza arrolladora, bueno, como decimos los coach, en el vientre de la ballena ahí bailé, dancé, me revolqué y salí profundamente fortalecida y diciendo, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo puedo aportar desde mi experiencia valiosísima. Yo he estado 2 veces a punto de morirme con 2 enfermedades graves, una es un cáncer y la otra es un tumor al cerebro. Entonces también pude mirar desde esa perspectiva, ¿por qué sigo viva? Hay una misión. Entonces, como que dejé de lado estos juicios que me eran fantasmas. Primero, en el ACP los pude mirar, los pude observar, porque hay una ceguera. Muchas veces que tenemos los seres humanos, pero cuando estuve ahí, metí en los textos que son, la lectura es alucinante, un viaje alucinante. Estuve me involucré profundamente en el programa. Entonces, lo que ocurrió finalmente es que descubrí cuál era mi poder, cuál era mi sitio como ser coach y también como mujer, también como madre, también como esposa. Y mis relaciones se fueron a un nuevo nivel, básicamente por esta distinción de legitimar y darme cuenta que el legitimar muchas veces es un concepto, no está tan integrado y yo lo tenía muy conceptualizado. Cuando me di cuenta también lloré mucho eh, y, y pude comenzar el camino de legitimar. Y desde ese lugar, entonces, todo se fue a un nuevo nivel. Por lo tanto, el desarrollar un programa fue como miel en mis oídos. Es como aparece, surge esto por quien yo estoy siendo, por esta transformación. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero... Entonces, digamos que tú tienes un tránsito, te formas como coach, haces este segundo programa avanzado. En el programa avanzado empieza a surgir
un proyecto, una idea, una génesis que es en lo que después tú nombras como el programa Ujú. de liderazgo femenino, ¿cierto? Exactamente, porque en el programa, en el ACP, me doy cuenta de que me pasan cosas en mi ser mujer. Mm, Y entonces empecé a pensar en que esto que me está pasando a mí también le pasa a muchas. También a hombres, pero yo hice un programa para la mujer que no significa que no trabaje con hombres, pero ese programa en particular es para mujeres. Y empecé a pensar qué pasa con el ser mujer, porque yo empecé a preguntarme eso. ¿Cómo aprendí a ser mamá? ¿Qué he aprendido de ser mujer? ¿Y cómo estos, estos juicios y estos paradigmas y estas creencias de insuficiencia o de que tenía que hacerlo todo, mm, o de este concepto multitasking que yo creo que nos ha generado mucho más dolor que beneficio, en mi mirada. mm. Eh, Y en ese sentido, ¿cómo fue que, porque claro, tú dices ya, un programa para mujeres de liderazgo, hay varios programas en general de liderazgo, programas para mujeres de ajá. liderazgo. ¿Qué fue lo que a ti te hace sentir que es como, yo tengo algo que entregar aquí, o cuál es el mensaje de tu programa en particular? Como, ¿qué se va a encontrar una persona que mira este programa? Se va a encontrar, primero se va a encontrar con ella, se va a encontrar con esa mujer donde va a poder empezar a mirar lo que funciona de ella y lo que probablemente no está funcionando de ella misma, pero desde un lugar compasivo. Se va a encontrar con una exploración donde la vamos a llevar, porque no lo hago sola, hay un equipo de otras coaches maravillosas, ontológicas, y, o sea, también del mundo de la ontología, y se va a encontrar una mujer con la pregunta de qué es lo que le importa crear o cuidar en su vida. Que es una pregunta viva, es una pregunta que no siempre nos hacemos. Se va a encontrar con un sello de donde va a tener un espacio para legitimar incluso su fracaso y empezar a mirarlo y a transformarlo en una fuente de poder. Qué relevante eso que estás contando, porque es como un mal de la sociedad occidental, esto de fracasar, de cuando y lo lleva a un lugar tremendo, es como, ¿sí? Muchas veces lo conectamos con la noción de la culpa, con sentirnos culpables, ¿sí? Como, y entonces como soy culpable, quiero que me castiguen para redimir la culpa, es como una vuelta rara que damos nosotros. Totalmente. ¿Y cómo lo miran ahí, esto de esto de la culpa, de mirarse así? Mira, lo que pasa es que nosotros no hablamos de culpa, en realidad hablamos de responsabilidad. Ya. ¿Cómo nos hacemos cargo de incluso de nuestra historia? Puede ser que nuestra historia no sea la mejor historia, puede tener tintes incluso dramáticos, pero desde ahí hay un poder que tenemos todos los seres humanos, que es el poder de elegir hacia dónde me quiero dirigir, hacia dónde quiero proyectar mi vida. Y desde ese lugar puedo elegir seguir siendo víctima de mi historia o de mi presente, o abrirme a una posibilidad distinta, de hacerme 100% responsable de lo que yo estoy generando en mi vida. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que mis relaciones personales sean más cariñosas, amorosas y tengan una escucha activa, eh, adivina quién es la primera que tiene que serlo, como fuente Mm, generadora de eso. Entonces, ahí miramos qué pasa con mi escucha. ¿Me escucho? mm, ¿Escucho a otros? Antes de claro. trabajar antes de ir vamos del MySpace, es decir, de yo y mis circunstancias,
al we space, a ponerlo afuera, a ponerlo en otros. Y no esta visión de demandar de un otro. Es que tú me tienes que escuchar. La pregunta es, ¿y yo estoy escuchando? ¿Me escucho a mí? ¿Qué escucho de mí? Entonces hay mucha ontología en el programa, mucha ontología, lo que por cierto nos súper apasiona, porque las mujeres que han hecho el programa están dispuestas todas a dejar un testimonio gráfico en un video escrito como se los pidamos, porque dicen, esto transformó mi vida, transformó la manera en la que yo estaba mirando el mundo. Y desde ese lugar han transformado su realidad, desde un lugar responsable, porque somos fuente generadora de nuestros resultados, seamos conscientes o no, lo veamos o no, nos gusten o no nos gusten, porque a veces los resultados no nos gustan, porque culturalmente no estamos acostumbrados a hablar de los resultados. Es como, ¿Cómo así? ¿cómo te ha ido como coach? Bueno, el mercado no está muy bueno, y puede ser, pero ahí hay que hacer un doble clic. Ahí hay que hacer un doble clic en todo, no solo puse un ejemplo, pero hay que hacer un doble clic de mirar, esto que estoy haciendo, ¿me gusta? ¿Quiero hacerlo? ¿Me quiero dedicar a esto? ¿Es lo que me apasiona, me prende, me emociona o no? Ahí está como hablando de la vocación, ¿no? Como de cuál es mi vocación para ser coach. Y eso es algo que lo ven también en el programa así. Desde Este es esa, un programa en el cual tú vienes y es para conectar con tu liderazgo femenino, ¿cierto? Para mujeres. Y después esto, ellas lo aplican para su vida o lo pueden aplicar en otros grupos. ¿Cómo lo es? aplican en su vida, en el dominio laboral, en el dominio personal, donde ellas quieran, donde ellas quieran. Y sí hay un requisito súper importante que nosotros hacemos una entrevista previa para este programa, porque las mujeres que entran a este programa son mujeres que tienen un alto nivel de compromiso con ellas mismas. Es decir, han hecho declaraciones de basta, no quiero seguir como estoy siguiendo, entonces estoy dispuesta a comprometerme con algunos hitos del programa. Bien. Entonces, desde ese lugar, porque el programa en sí mismo no hace nada, el trabajo lo hace la participante que está dispuesta a transformar aquellas creencias que la están limitando y a mirarse. Y para eso se requiere compromiso y valentía. Y mucha Y, valentía. no, claro, y además siempre mirarse es una experiencia muy bonita. Y ojalá que todo el mundo pudiera tener la oportunidad al menos una vez de hacerlo, de mirarse acompañado de un coach, hacer un programa de profundización como este. Hay varias alternativas para uno tener la oportunidad de empezar a encontrarse. ¿Sí? Totalmente. Y, y en ese sentido, cuéntame, este programa es un programa corto, un programa largo, es online, es Es presencial, se un, da en Santiago, sí, en todo mira, el es un mundo, programa semipresencial. Hay unas ¿vale? jornadas que son presenciales y otras que son vía online. Hay un equipo de coaches que trabaja conmigo donde tenemos sesiones grupales de coaching y sesiones individuales y dura 3 meses. Lo hacemos en Chile, lo hemos hecho en España y ahora lo vamos a hacer en Estados Unidos, en Miami, para Fantástico, la comunidad latina. qué bien. Qué bien y qué bueno que han ido ampliando la ejecución de esto en otros países, que es algo que también nosotros invitamos, porque tal como tú sabes, para nosotros es muy relevante que el mundo del coaching se expanda. Bueno, de hecho, la misma razón por la que creamos este programa de Brillamos Juntos tenía que ver con eso, con contarle a la gente todo lo que un coach es capaz de hacer y todo lo que puede apoyar el coaching en tu vida. Aquí está
segmentado en lo que tiene que ver con el liderar desde lo femenino, el liderazgo femenino. Sin embargo, como tú misma nos has venido contando, tiene tantas implicancias. Entonces, hacer crecer esta disciplina con rigor, ¿cierto? De una manera seria, responsable, es algo que nosotros, de una u otra manera, siempre estamos impulsando a que se logre. Entonces, ver que tú estás generando este programa con otras coaches que también son de la escuela y que ya están teniendo como esta cobertura territorial, es algo muy bonito de ver y deseamos que les vaya súper bien con el desarrollo del Y programa. fíjate Repíteme el que, nombre del programa perdona y Andrés, cuéntame. perdona, perdona que te interrumpa, pero fíjate que a propósito de lo que tú estás diciendo, lo que puede hacer un coach y hasta dónde puede llegar es impensado, ilimitado y extraordinario, porque fíjate que yo te conté o estamos hablando de este programa, pero yo también fui llamada por la Universidad Andrés Bello. Estás muteada, querida. Dejé de escucharte. No sé si soy yo, pero dejé de escuchar el audio de tu tema. Ahí sí te escucho. Ay, sí. Te Me quedé decía que en que fuiste invitada por la Universidad Andrés Bello. sí, para hacer un diplomado, diseñar un diplomado de liderazgo, diversidad e inclusión, donde estamos con otros coaches ontológicos, siendo docentes de esto que es, también en mi mente no estaba dentro de lo que hace el coaching. Y sin embargo, ellos con una mirada visionaria y nosotros también nos unimos para llevar el coaching y la ontología también a el liderazgo, la diversidad, la inclusión en otro ámbito, digamos, en el ámbito más académico. Qué bien. En conjunto con los programas de liderazgo que hacemos a las organizaciones. Entonces, la verdad que un coach ontológico tiene un mundo para desarrollarse, un mundo de posibilidades y de hacer una diferencia, de contribuir con activar el máximo potencial de las personas. Sí, no, absolutamente. Y qué bueno que también planteas esto, que es algo que nosotros permanentemente también le decimos a nuestros alumnos, que nuestra función también tiene que ver con acompañar a una nueva forma de entendernos, de vivir una vida más sostenible, más sustentable, más plena. Eh, no quiero terminar esta entrevista, mira, ya han pasado 27 minutos, se nos pasa el Sí, tiempo muy rápido. súper rápido. Sí, en que nos dejes las coordenadas de tu programa. ¿Cómo te encontramos a ti o tu programa en las redes? ¿Tienes una página? La Sí, gente que está escuchando esta mira, conversación, ¿cómo? pueden entrar al Instagram que es diosas-comunidad. Ya, Ese es el Instagram del programa, del programa. digamos, del programa. Sí, Fantástico. Entonces, bajo comunidad. diosas-comunidad en Exacto. Instagram, El puedes Instagram, y seguir ahí está toda entonces. la información, todas las coordenadas, todos los testimonios y todo. Mi Instagram es @chicuriana_coach. Pero Perfecto, del programa lo pueden ver ahí está toda la información y cuando avisamos cuando hay un nuevo programa. De hecho, el próximo parte en agosto, el próximo grupo. perfecto. Entonces ahí toda la gente que nos está mirando, que le pareció interesante esta conversación, que se quieren mirar, se quieren acompañar por un equipo de coaches ontológicas certificadas, vengan a mirar este programa de liderazgo femenino, encuentra el poder que hay en ti, ¿sí? Así es, ¿no? Descubre el Para poder que habita en ti. descubre el poder que Que habita en ti, ahí está. habita en Descubre el poder que habita en ti, uh-huh. mírenlo ahí en el Instagram, donde ya nos dijo Paola que la podemos encontrar. Y antes de cerrar esta conversación, Paola, te tengo unas preguntas. Si te contó Clem, la productora del programa, que te vamos a hacer unas preguntas al final. Muy bien, entonces, ¿está preparada para las preguntas? Sí, dale. No es nada del otro mundo. Preguntas, más que nada para ir conociéndote un poquito más. Bien, yo te voy preguntando y tú me vas respondiendo lo que te surge. Ya, Esa es la idea del juego. Ya es un juego, básicamente. súper, súper, me encanta.
Primera pregunta, ¿cuál es tu palabra favorita? Amor, ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? guerra. ¿Qué es lo que más te causa placer? Ay, lo que más me causa placer, chuta, son hartas cosas, pero lo que más me causa placer, ver desde mis hijos hasta mis clientes descubrirse y ampliar sus alas y volar e ir por lo que a ellos les gusta. Eso me llena. ¿Qué es lo que te desagrada? Eh, Esos juicios tan lapidarios de yo soy así y no puedo cambiar, o la crítica cuando es hacia un otro desde apagarlo y no poder mirar cómo está mirando el mundo él. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? El mar, el del mar. ¿Cuál es el sonido o ruido que aborreces escuchar? Las bocinas de la ciudad. ¿Cuál es tu grosería, garabato, mala palabra, como quieras llamarla, favorita? Ay, no te la puedo decir. Eh, Pucha, lo que más encuentro que es como expresa el conche su madre, encuentro que expresa mucho. Por lo menos yo me expreso mucho con eso. Muy bien. Aparte de tu profesión, Paola, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Aparte de ser coach, tú dices, es- Aparte de tu profesión, a ver, yo soy ingeniero, me habría encantado ser médico. ¿qué profesión nunca ejercerías? Profesión nunca ejercería. Ay, nunca lo había pensado, pero nada que tenga que ver con mecánica o con algo que me ensucie. Sí, no. Última pregunta. Si el cielo existiera y te encontraras con Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Eh, Me gustaría que me dijera gracias por haber confiado en el proceso de la vida. Muy bonito. Muchas gracias, Paola, por la conversación el día de hoy. Ya saben, todas y todos, ahí tenemos a Paola con su programa de liderazgo femenino, ¿sí? Les invito a todos que nos sigan, a que compartan esta conversación. Si conocen a alguien que anda buscando justamente crecimiento personal de estas características, compártanle este video y las invitamos a seguir viéndonos la próxima semana en otro capítulo de Villa. Paola, nuevamente te doy las gracias por estar aquí este Gracias ratito a ti. y que les vaya muy bien a ti y al equipo que está desarrollando este hermoso programa. Gracias, Andrés. Muy amoroso como siempre. Gracias y a todos los que nos escucharon. Gracias por estar. Chao, que estén muy bien. Chao.